Entonces, lo que podemos hablar es de que ante fenómenos o herramientas biológicas no hay fenómenos de resistencia conocidos. En cambio, nosotros podemos, acá está perfectamente lo del porolítico, ¿sí? Cómo se genera en un esquema, ¿sí? Cómo hace el efecto de la liberación y la parálisis totalmente, y después del porolítico la muerte de la larva de mosquito. Hay que tener claro que es altamente específico, como les dije al principio, o sea, para cada especie o para cada género va a ser totalmente diferenciada. Ahora bien, para el resto de las especies, inclusive mamíferos u otros vertebrados, es totalmente inocuo, o sea, no les hace absolutamente nada, pero nada de nada. Y es muy, pero muy difícil, y no hay nada todavía, ningún registro real y serio que diga que hay un fenómeno de resistencia a eso. Ahora podemos ir a otro tipo de herramientas, como las herramientas químicas, ¿sí? Donde sí vamos a tener por ahí, en alguna etapa de estas herramientas químicas, algún fenómeno de resistencia, y es lo más común, digamos, encontrar, con una resistencia metabólica a determinados principios activos. Con respecto a las herramientas químicas, vamos a tener como los medios de control, herramientas que van a ser adulticidas, herramientas que van a ser larvicidas, herramientas que van a estar combinadas, ¿sí? Y herramientas que van a estar potenciadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a haber un componente dentro de esa formulación que va a potenciar esa mezcla o esos efectos que tiene esa mezcla, porque van a actuar en un punto en el cual el principio activo es muy eficiente. Por ejemplo, como adulticida, tenemos los piretroides y la permetrina high cis, la cual está presente en el DEPE, ¿sí? Que todos conocen. ¿Qué quiere decir high cis? Que tiene un fenómeno de enriquecimiento en el cual hay una cierta fórmula molecular, y esa estructura molecular está diferenciada y enriquecida en el isómero, ¿sí? Cis. Ahora bien, esto es un ejemplo abajo del alcohol etílico y el dimetiléter, que tienen la misma fórmula química, pero como sus componentes están ordenados de forma diferente, son componentes diferentes. Entonces, ahí empezamos a hablar un poquito de isómeros. Y también podemos tener isómeros o estereoisómeros, ¿sí? Lo cual habla de la misma molécula, pero vista en posiciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cis y del trans, uno puede ver una molécula de un lado y una molécula del otro, y una va a ser cis y la otra va a ser trans. Y así con un montón de geometría isomérica, que no viene a la explicación de todo esto, o sí, pero muy, muy levemente, que nos da una gran herramienta. ¿Por qué? Porque ese isómero va a dar una característica específica a ese componente químico. ¿Qué característica específica? Por ejemplo, en el DEPE, lo que nos va a dar es un volteo automático. O sea, es algo totalmente inmediato, y con ese enriquecimiento que tiene del isómero cis, va a ser mucho más eficiente. Ahora bien, la permetrina, ¿sí? Que es un piretroide, tiene alguna característica muy puntual. ¿Qué característica? Y despolariza la membrana. O sea, cuando hablamos de membrana, hablamos de la parte externa, ¿sí? De la neurona, y lo que hace es que tenga esa despolarización y el principio activo actúe directamente como un neurotóxico específico de ese sitio de acción. En este caso, vamos a poder ¿encontrar fenómenos de resistencia? Sí, vamos a poder encontrar fenómenos de resistencia. Medidos, recién ahora estaba viendo ensayos realmente serios, pero todavía con conclusiones no al 100%. Con lo cual, tiene una alta capacidad insecticida, ¿sí? Es una formulación que no es irritante,
que está formulada al 10%, tiene un 80% de ese isómero en su concentración, ¿sí? Tiene una rápida acción y un fenómeno de residualidad bastante bajo. Por ende, se solicitó hace muchos años una certificación en salud pública, la cual fue totalmente aprobada, y es uno de los productos más utilizados a nivel nacional para el control de vectores. Pero, siempre hay un pero, nos dimos cuenta que frente a determinadas poblaciones podíamos mejorar la acción o ser más eficiente con esa utilización del DEPE, ¿sí? Bueno, esto lo vimos en la charla pasada, la dosificación, el método de uso y demás, ¿sí? Y nos dimos cuenta que ante fenómenos químicos, o sea, con herramientas químicas y fenómenos de resistencia, podíamos utilizar reguladores de crecimiento. Pero conllevaba a tener doble pasada, o sea, hacer una pasada con DEPE y una pasada con un IGR, con un regulador de crecimiento. Y para ese momento se pensó en una formulación la cual fuera combinada, como les mencioné al principio, ¿sí? El cual tuviera un adulticida y un larvicida, para poder hacer un control de esta población mucho más eficiente, tanto en el adulto que es el que molesta, como la larva que es el reservorio de adultos de mayor potencialidad. Recuerden siempre que los adultos que uno ve son aproximadamente entre el 5 y el 10% de la población, el resto está en estado larval en su mayoría, ¿sí? Básicamente en un 90%. Entonces, si uno hace un control homogéneo o solo de adultos, siempre va a estar corriendo atrás de los adultos. Y nunca va a ser un control 100% eficiente. Si no, cuando uno controla las larvas, la merma de esa población va a ser mucho mayor y mucho más eficiente en ese control. ¿Cómo? Después de que pase un ciclo y de que este IgR actúe, no va a haber tantos adultos como había al inicio. Ahora, ¿qué es un IgR? Bueno, un regulador de crecimiento, ¿sí? Son insecticidas que afectan al sistema endocrino, ¿sí? O sea, el sistema hormonal de los insectos, de diferentes formas, simulando o encuentran presentes algunas alteraciones en los cambios físicos que tienen estos insectos en estado larval principalmente. Lo que tiene es que son muy selectivos y muy específicos y muy seguros. Por ejemplo, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a tener juenoides, simuladores de toxina, ¿sí? E inhibidores de la síntesis de quitina. La quitina es un componente químico, el cual es parte del exoesqueleto, ¿sí? La ecdosina es una hormona a la cual hace que pase de un estado a otro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y los juenoides son eh, insecticidas que actúan en el cambio de muda cuando los insectos son jóvenes, o sea, cuando están en estado larvo. Como características generales de un IgR, y es la herramienta fundamental, no la única, pero es una de las herramientas fundamentales para el control de mosquitos, es el modo de acción que tiene junto, o sea, sumado, combinado a los componentes neurotóxicos de un insecticida convencional. Porque este tiene una acción específica, entonces va a actuar en un sitio muy, muy específico. ¿Cómo actúan? Bueno, dentro de estos procesos biológicos, principalmente hormonales. La contra que tiene, o la supuesta contra, es que son lentos de acción. O sea, uno va a pretender tener un resultado, que fue lo que les dije al principio, cuando uno cree que tiene fenómenos de resistencia, muchas veces están basados en el resultado esperado y no en el resultado real, ¿sí? Son lentos de acción, o sea, tardan un tiempo en accionar. El ejemplo más claro es este, ¿sí? Cuando simulan la hormona ecdosina, no dejan que esa larva llegue al estado adulto. ¿Por qué? Porque pasa a empupar, digamos, no llega a empupar, no llega a tener la pupa, y termina muriéndose de inanición porque el alimento que consume no llega a ser totalmente eficiente al quedar por mucho tiempo en estado larval.
Resumidamente y lo más pedagógicamente es que el insecto queda en estado larval, no en pupa y se termina muriendo, ¿sí? Por ende, no vamos a tener un insecto adulto.